señoras y señores, bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias en esta tarde caldeada del 1 de octubre, que es una satisfacción que nos podamos encontrar para presentar un libro, y además un libro tan destacado para todos los asturianos y todo lo que significa Asturias, ¿no? De manera que estamos muy contentos. Y aunque pudiera parecer que este es el primer acto de la temporada, realmente llevamos ya varios. En el mes de septiembre hemos tenido algunas presentaciones y además nuestro día grande, concretamente el Día de Asturias. El Día de Asturias en la Quinta, en la finca 25 kilómetros de Madrid, el día 21. De manera que estamos muy contentos y ya con un cierto rodaje. Con posterioridad, concretamente el domingo, tuvimos el Día del Deporte. Esto se lo decimos a los muchos asturianos y amigos de Asturias que, viviendo en Madrid o estando vinculados a Madrid, pues también queremos que se vinculen al Centro Asturiano. El Centro Asturiano es un proyecto asturianista, español, abierto al mundo, como corresponde a nuestra identidad asturiana, que eso no impide el cultivo de las raíces. Y de alguna manera pues necesita también sabia nueva, necesita juventud, necesita pues nueva energía que proyecte esta institución centenaria que mañana, día 2 de octubre, cumple 144 años, pues como digo, que se proyecta hacia el futuro. Pero eso pasa por una implicación significativa y un disfrute compartido. Esto es fundamental. Esto es fundamental y lo recuerdo a todos, por favor, para que lo tengamos muy en cuenta, porque el centro será lo que nosotros queramos que sea. Y por modestos que seamos, podemos contribuir con nuestro sello, con nuestra impronta a su renovación y a su mejora. Como hacemos esta tarde en este acto que nos congrega, en el que vemos a tantos amigos, está Abelino Acero, Manzana de Oro, muchas gracias Abelino por tu presencia, muchas gracias también a nuestra secretaria general, Pilar Riesco, en fin, disculpen que no les nombre a todos porque no me sé todos los nombres, pero como decía nuestro presidente anterior, si alguien no ha sido nombrado y quiere serlo, pues que lo diga, ¿no? Que estamos en confianza. Y Adolfo Meléndez, muchas gracias. Por aquí delante está el secretario también directivo y está igualmente pues Maripaz Tondal, una destacadísima actriz muy querida en esta casa, que además es Manzana de Oro. La Manzana de Oro se asocia al Centro Asturiano de Madrid porque es nuestro máximo galardón, muy codiciado dentro de nuestras fronteras, por supuesto fuera, aquí en Madrid y allende los mares. Lo digo porque en fecha reciente todavía se comentaba en algún querido país de habla España, cuyo nombre en este momento no viene al caso. Y muchas gracias porque realmente este libro que nos traes, Javier, nos llena de satisfacción. Y se encuentra también con nosotros, muchas gracias, que acaba de llegar Pipo Prendes, también Manzana de Oro, al que felicitamos, por cierto, Pipo, por embellecer pues lo que es la Asturias emigrante y nuestra Asturias, ¿no? Recientemente ha sacado una hermosa canción que es Asturamérica, tan bonita que escuchábamos pues hace muy pocos días, que nos encanta y que me consta que ya tiene una amplia difusión. Si no la han escuchado, escúchenla por favor, porque representa esa identidad a la que antes nos referíamos, asturiana, que sin dejar de cultivar las raíces, por supuesto, pues se abre al mundo como corresponde. Así que muchas gracias y bienvenido, Pipo. Y gracias, como no, a Ladislao Azcona, un gran amigo de esta casa desde hace muchos años, un hombre bien conocido, Lalo Azcona, del que voy a leer, y me disculpan también de Javier, unas pinceladas, pero es posible que haya algún error, y desde luego, aunque no lo haya, el error viene porque no se hace justicia con la breve biografía o currículum que les leo. Ladislao de Arriba, Azcona, conocido como Lalo Azcona, es obetense, inició su carrera como periodista y se hizo especialmente popular durante los años 70, cuando en el verano del 76 se le encargó la edición y presentación de la primera edición del Telediario de Televisión Española, un puesto que ocupó hasta finales de los 70. Su juventud, su peculiar y cercana forma de dar las noticias y su imagen caracterizada por un nudo de corbata, aquí ponía un poco peculiar,
pues lo convirtieron en un rostro muy popular en la época y una de las caras que tuvo la oportunidad de retransmitir la transición en directo con acontecimientos como la legalización del Partido Comunista o las primeras elecciones democráticas. Su labor al frente del telediario le valió el premio TP de Oro del 77 al mejor presentador. Más adelante aparecería en algún otro programa de televisión española. En el 77 presentó brevemente el espacio 300 millones y entre 1981 y el 83 se puso al frente del espacio de debate en este país. Después se dedicó al mundo de los negocios particulares, siendo fundador y presidente de la multinacional de comunicación empresarial, estudio de comunicación y de Tecnocom, una de las 5 primeras empresas del sector de la tecnología de la información en España, que cotiza en la Bolsa de Madrid desde el 87 hasta que fue adquirida por Indra en 2017. Asimismo, preside la Fundación Azcona, entidad sin ánimo de lucro, que ha patrocinado y publicado los catálogos razonados de grandes figuras del arte contemporáneo español del siglo XX, ¿no? Como digo, un gran amigo ya desde muchos años atrás de esta casa, y le agradecemos mucho la presencia, porque realmente va a presentar también el libro que hoy nos trae. Y del autor Javier Uceda Moreno, pues tengo que decir que es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, autor de más de 2 centenares de publicaciones, es académico correspondiente de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, académico de honor de la Academia Peruana de Derecho y miembro correspondiente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, es además académico de número de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia y miembro de número del Real Instituto de Estudios Asturianos, el RIDEA, doctor honoris causa en Derecho por 6 universidades internacionales, entre ellas la Mayor de San Marcos, Decana de América, y profesor honorario de otras 6. Ha impartido conferencias en países tales como Argentina, Bélgica, Brasil, Estados Unidos, Perú, por supuesto España. Forma parte de diferentes consejos de redacción de revistas españolas y extranjeras, columnista habitual en la prensa española, compagina el ejercicio de la abogacía en su propio despacho, Uceda Abogados, fundado en el 94, con la docencia del Derecho en universidades de Madrid, Barcelona y Oviedo, y ha ejercido como decano en 2 de estas facultades, en una durante 2 mandatos. Ha impartido también la docencia en otros centros de estudio, como la Escuela Judicial Española o diferentes colegios de abogados. Está acreditado como profesor agregado, contratado doctor y de universidad privada en la especialidad de Derecho Administrativo, con sesenio investigador. Ha participado en la elaboración del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, auspiciado por la Real Academia Española en la Asociación de Academias de la Lengua Española, y dirigido también y escrito el Rosario Jurídico Hispano-Estadounidense para la Academia Norteamericana. Preside la Comisión de Derecho, Economía y Ciencias Sociales del RIDEA. Es desde el 2016 vocal de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, nombrado por el Gobierno entre expertos de reconocido prestigio, y desde el año 22 miembro del Consejo Asesor de la Asociación Española de Derecho Urbanístico, integrante de comisiones de honorarios, Derecho Consuetudinario Asturiano y asesoramiento interno del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, de la Junta de Gobierno y de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia y de la Junta Permanente del RIDEA. Coordina el módulo de Derecho Administrativo del Máster Universitario en Abogacía y Procura de la Universidad de Oviedo y los ilustres colegios de abogados, tanto de Oviedo como de Gijón. Así que muchas gracias, Javier, por acompañarnos también hoy, por congregarnos aquí para la presentación de un libro. Te felicitamos. Tenía aquí unas notas, pero esto es mejor que lo digáis vosotros, unas notas sobre el libro Asturias y los asturianos. Incluso, con tu permiso, pues le voy a pedir a Eduardo que nos traiga algún libro, y con algún libro aquí también nos haga alguna foto. Si te parece, puede ser, ¿no? Bueno, tenemos aquí, Eduardo. Tenemos aquí uno. Pues para que nos hagas alguna foto con el libro, que es el protagonista también del acto, y para que salga ahí, pues si luego lo difunden en algún medio. Y nada más, le damos la palabra a Lalo Azcona. Así que muchas gracias a todos y bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias. Gracias. Muchas gracias.
presidente. Gracias a todos por acompañarnos en esta celebración tan especial. A mí me decía hoy, un hijo mío me decía, ¿pero qué demonios vais a hacer? Le digo, pues tenemos una orgía asturiana. ¿En qué consiste? Digo, pues mira, es muy fácil. Hay un autor asturiano que ha escrito un libro. El libro lo va a publicar, lo edita el Real Instituto de Estudios Asturianos. El título es Asturias y los asturianos. ¿Y adivinas de qué va? Pues va de lo que más nos gusta a los asturianos, que es mirarnos el ombligo. Es hablar de nosotros mismos, es hablar de nuestras cosas, es contar lo que pensamos del mundo más cercano y más querido para todos nosotros. Y eso es lo que ha hecho Javier Junceda, que ha hecho un libro desde el cariño para hablar de su tierra y de muchas personas. El libro, con las presentaciones que ha hecho el presidente, se ve muy fácil. De mí dice que fui periodista hace 50 años, es decir, habla del pasado. Y en cambio de Javier cuenta una realidad muy brillante y muy actual, sobre todo vinculada al mundo del derecho, que es su especialidad. Pero Javier no es un empollón, a pesar de esa titulación múltiple que tiene y que parece que no se acaba nunca cuando empiezas a contar todas las academias en las que participa, los doctorados honoris causa que tiene, los 200 trabajos que ha publicado en su vida, que no es poco. Es, al revés, un hombre que mira con una mirada sentimental y nostálgica a su tierra. Yo confieso que he leído el libro paso a paso, porque son artículos publicados todos en la Nueva España de Oviedo. La Nueva España de Oviedo es el periódico donde yo también empecé a escribir cuando era un crío, donde escribió mi padre hasta que se murió. Mi padre se murió con 90 años y seguía escribiendo semanalmente en la Nueva España, y donde yo digo en casa que sigo leyendo las esquelas. Yo sigo viendo las puñeteras esquelas porque veo que van cayendo la gente que conocí, los amigos o la gente que admiré, y donde lo veo es la Nueva España. Leo la Nueva España todos los días y reconozco que me detengo un poco más de la cuenta a estas alturas de la guerra en las páginas de las esquelas, porque forman parte también de nuestra propia vida, de contactos, de relaciones, de amistades y de nuestro pasado. Bueno, el libro de Javier es un libro en el que se ha despachado con unos 70 artículos divididos en dos partes. Una primera parte, lo leéis y yo creo que os va a hacer disfrutar mucho, una primera parte dedicada a Asturias, y dedicada a Asturias con una mirada que va desde el conocimiento de un pasado de hace años, de más de 100 años, porque hay artículos referidos a cosas de finales del siglo XIX y de comienzos del XX, y también una cierta mirada sobre hacia dónde va Asturias, esa reflexión de Asturias. Hace unos momentos estábamos aquí hablando de pie, charlando, y recordaban una cena que hubo ayer para hablar de la transición, que alguien preguntaba, hablando de la transición, pero ¿cuándo se jodió España? Esa es una frase que, como sabéis, es como comienza el libro de Mario Vargas Llosa, Conversaciones en la Catedral. El protagonista del libro es un periodista que se llama Zabalita le llaman en el periódico, y trabaja en un periódico de Lima, en el libro que se llama La Crónica. Entonces Zabalita sale a la calle, es como comienza el libro, además Pedro está muy vinculado a la vida académica del propio Javier. Sale a la avenida Tacna, da unos primeros pasos en la calle y de pronto mira hacia el cielo y dice, pero ¿cuánto se jodió el Perú? Yo leyendo el libro he pensado en eso también alguna vez, porque en el libro queda una reflexión sobre qué pasó con Asturias. ¿Por qué Asturias? Y eso lo cuenta con un punto de melancolía el propio Javier en la suma de varios artículos, no en uno solo. Dice, somos un país, digo país sin ningún tipo de afán nacionalista reivindicador y sin que nos manden las flotillas de la paz, nada de eso, pero dice, tenemos un país maravilloso, tenemos una tierra que nos gusta mucho, que la personalidad es generosa y un poco fanfarrona, pero extraordinaria de los asturianos. Estamos orgullosos de nuestra tierra, tenemos muchísimas fortalezas. Muchos asturianos
han hecho cosas magníficas a lo largo del tiempo y, sin embargo, tenemos un presente gris. ¿Por qué demonios en este escenario tan fantástico no nos va un poco mejor? Como tierra, como territorio que tiene una economía y tiene un desarrollo y en algunos de los artículos del libro, que luego leáis, son artículos muy cortos que se leen de un tirón y pasa un poco como cuando enganchamos una de esas series televisivas que los capítulos son cortos y terminan siempre a punto de que pase algo, y aquí pasó algo igual, es que cada uno dice voy a leer el siguiente y no apagas nunca la luz y acabas leyéndote el libro entero de un tirón. Hay una cosa que cuenta, y lo cuenta bien Javier en el libro, no quiero destriparos el libro entero, pero sí os estoy contando lo que más me ha impresionado a mí en su lectura, que la he leído primero a lo largo del tiempo, durante los artículos, pero luego todo de un tirón. Y ahí es donde he podido apreciar estas cosas. Por ejemplo, Jovellanos, que fue un prohombre nuestro tan importante, del que estamos tan orgullosos, y más los de Gijón. Mi padre era de Gijón y estudió en el Instituto Jovellanos y era gijonudo hasta la médula, ¿no? Era playo y del Sporting. Y Jovellanos decía, ¿por qué no crece Asturias? No crece por una cosa que él llamaba los estorbos. Y tú lo cuentas muy bien. ¿Qué son los estorbos? Son la burocracia, son los impuestos, son, no sé, una cierta pereza. Jovellanos creo que decía incluso una cosa que creo que todavía pasa hoy en nuestra sociedad y pasa con nuestros hijos en Asturias, que es que muchas veces nos conformamos con tener un puestín retribuido, cómodo, que no exija mucho esfuerzo, seguro. Y ese pequeño pancismo pobre todavía hoy nos marca un poco. Y lo decía Jovellanos hace más de 100 años. Y ahora, cuando lo cuenta Javier en los artículos, pues entonces sí está dando un brochazo de melancolía sobre esa visión de Asturias desde el orgullo de todo lo que somos y todo lo que podemos ser, y sin embargo, como por alguna extraña razón, Asturias está atascada. Tenemos un problema de población, tenemos un problema real de población, demográfico. Asturias no crece. Asturias no tiene gente, la población está envejecida, hay un porcentaje muy alto después de la liquidación de todas las grandes empresas públicas que se ha convertido en jubilados, subsidiados permanentemente. Y luego ves asturianos con muchísimo mérito, que salen fuera, que triunfan, que hacen cosas, pero en Asturias es mucho más difícil que pase eso. Naturalmente que hay casos en el extremo opuesto. Hoy no está aquí Paco Rodríguez, Paco Riví Picot, que es también uno de los protagonistas del libro y que es la demostración de que se puede crear un imperio industrial, moderno y con futuro, y sacarlo fuera y seguir estando en Asturias. Pero hay muchas más cosas, hay muchos casos. Pero sí es cierto que tenemos ese punto complicado y en la lectura del libro todo seguido, pues te queda esa sensación un poco agridulce. Por ejemplo, Javier en el libro que leéis habla de los indianos que triunfaron, pero también habla de los que no triunfaron, que seguramente fueron muchos más. Ahora nos queda el brillo del que triunfó, del que vino, se hizo una casa, plantó 2 palmeras en la puerta, arregló la iglesia del pueblo y compró el aiga más grande que hubiera para poder llegar al pueblo a pasar el verano o a buscar novia, porque muchos volvían a buscar novia, como sabéis, para casarse con una asturiana y volver al país donde estaba su vida profesional, su trabajo y su éxito. Entonces, también Javier habla de eso. Y luego habla de las fiestas de Praga. Habla de muchas cosas de todos los días. Habla de muchas cosas de todos los días de Asturias. En esos primeros capítulos, creo que son quizá 27, dedicados a Asturias. También hace, dentro de esa melancolía, hace una reflexión sobre cuántos retratos de asturianos ilustres hay en el Congreso de los Diputados. Y resulta que en el Congreso de los Diputados hay más retratos de presidentes de las Cortes que fueron asturianos que de cualquier otro sitio. Y sin embargo, ¿cuántos años hace que no pasa eso? La irrelevancia política de Asturias, que fue derivado también del poco peso
que tenemos por la asignación demográfica de número de escaños que corresponden a Asturias, y no hemos tenido un peso real, importante en la vida política en muchos años. Esa es una parte del libro que os va a divertir leer, pero al mismo tiempo os va a poner un poco tristes, porque también sale esa reflexión final. Y luego hay otra mitad del libro, que son 42 retratos de asturianos. Y ahí hay de todo. Hay los triunfadores y los que no triunfaron, los que hicieron cosas importantes en cualquiera de los mundos empresariales, económicos, inventores, descubridores, hasta periodistas. Aparecemos varios periodistas. Yo tengo que reconocer que el libro lo llevé a casa y mi mujer me dice: déjame leer el libro, a ver qué dice de ti. Y le dije: no lo leas. ¿Por qué? Porque me dice una cosa que me llama la atención y te lo quería preguntar, y aprovecho para preguntar todo en público. Dice: Laura Azcona fue a estudiar a Madrid a los 17 años y conoció a fondo el mundo de la noche. ¡Demonios! ¿Pero dónde crees que estaba yo? No sé si piensa que yo estaba de cantante en algún cabaret o... No, el mundo de la noche yo creo que se refiere a que empecé a trabajar en Radio Nacional en el mundo de la noche. Yo estaba en el turno de noche, entraba a las 4 de la mañana y estaba hasta las 10 de la mañana. Gracias a eso me tocó estar la noche que murió Franco y me tocó dar la noticia de la muerte de Franco porque estaba en el turno de noche. Pero te juro que no estaba en una discoteca. Solo he tenido que jurar a mi mujer que no me cree de que estaba en una discoteca. Y eso es como hay una vieja anécdota, hay un personaje muy interesante que fue el jefe de prensa que fue presidente de Francia, de François Mitterrand. Era un tipo muy brillante, muy listo, era un gran creador de comunicación política, y cuando François Mitterrand le encargó que le hiciese la campaña, no le conocía de nada, le dice: ¿qué opina usted? Dice: pues opino de usted, señor Mitterrand, que no va a poder ganar nunca unas elecciones porque cuando sonríe es exactamente igual usted que el conde Drácula. Bueno, Mitterrand era muy antipático y muy serio, luego tenía doble vida, era bígamo, pero era muy serio y era muy soso, y de pronto le dicen: es que se tiene usted que cambiar la dentadura. Bueno, Mitterrand se quedó horrorizado, pero efectivamente le hizo caso, se quitó los colmillos y ganó las elecciones y fue presidente de Francia. Ese personaje, que era muy listo, escribió un libro sobre el oficio de la comunicación y sobre el periodismo que tenía un título genial. Decía, el título es: no le digáis a mi madre que me dedico a la comunicación. Ella cree que soy pianista en un burdel. Un poco nos pasa eso. Él dice, se dedicó al mundo de la noche. El mundo de la noche era el turno de noche de la radio. Javier, punto pelota. Y de verdad, nada más. Bueno, los personajes que cuenta la historia, el libro de Javier, Los Asturianos, es una cosa genial que hacemos muy bien nosotros, que es querernos, es hablar de los demás, pero para hablar bien, es hablar de los demás con afecto, es buscar de los demás la pequeña virtud. No hace falta decir que fulanito mete todos los goles, pero hay que decir qué buena gente era, y qué cariñoso, y qué simpático. Y cuenta los retratos de la anécdota. Habla, por ejemplo, que está aquí Álvaro Delgado, habla de tu padre. Hay un artículo dedicado a tu padre que a mí me gusta especialmente porque cuenta muy bien cómo era la personalidad de tu padre. Álvaro Delgado veraneaba ya en la frontera de Galicia y tú cuentas que tú estabas con tu padre en una tertulia que hacían en el parque, y charlaban y tal, y tú que eres un crío, estabas por allí, y aprovechas para hablar de tu padre también. Y en esa tertulia, como era Álvaro, que era arrollador y que era muy expansivo y además pintaba Los Ángeles y hacía unos retratos en los que hacía fum y no te parecías, pero eras exactamente tú, eso lo hacía muy bien. Entonces, cuando cuentas ese tipo de anécdotas personales, estás dando, sin darte cuenta, unos brochazos de ti mismo. Estás contando eso. Y estás contando con una cierta nostalgia de un hijo de familia numerosa que al final en nuestra generación
vimos poco a nuestros padres, o no tuvimos con ellos la convivencia que luego hemos querido articular con nuestros propios hijos, o que ya nuestros hijos hacen con sus propios hijos, que es otro planeta. Y me ha gustado mucho leer toda esa parte que afecta a la relación también familiar del autor, sin darse cuenta de que lo está contando en el mismo libro. Es un libro de retratos de amigos, en el que se busca el ángulo amable de cada uno. ¿Os acordáis cuando Julio Iglesias solo dejaba que le retrataran de un lado? Solo de un lado. Bueno, Javier hace un poco eso. Nos retrata a todos del lado que nos va mejor y entonces hace un discurso amable de todos nosotros. Podría ser un libro de los amigos, aunque entre los retratados hay personajes que él ni siquiera conoció. Y hay muchos del mundo del derecho a los que a lo mejor admiró, pero que nunca llegó a verles ni a estar en contacto con ellos. Yo os recomiendo que leáis el libro como un ejercicio de asturianía, pero también como un ejercicio de introspección, para que aprovechéis a ver en qué nos parecemos cada uno de nosotros leyendo el libro a esos retratos de gente que muchos de ellos son de otra época, pero en los que hay elementos comunes, que son esos que da la tierra, que da el carácter, que da la personalidad colectiva, que nos hace ser un poco mejores, o no, y que en el fondo es lo que hace que hoy aquí estemos un montón de asturianos divertidos ante el libro que ha escrito un gran jurista, un gran periodista y un hombre de bien que mira con ojos limpios a nuestra tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, Ladislao Azcona. Tiene la palabra Javier Cruce. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Esa información sobre Lalo Azcona me la proporcionó un compañero de andanzas juveniles y compañero de apartamento o de piso en aquellos comienzos de su vida, de sus andanzas en Madrid, Jaime, después director de 5 días, que me explicaba, Jaime de la Fuente, que me explicó exactamente eso. Y yo en el libro lo que digo es que la vocación de Lalo Azcona no era en fin, franciscana, no, ahí me limito a indicar nada más, ahí deducir otra cuestión, no. Yo simplemente, de hecho, el tema de la vocación franciscana, digo que realmente a él no le llegó la vida precisamente por esa vocación franciscana. No han sido suficientes una imponente cordillera o un mar bravío para encerrar al asturiano en su sublime manto esmeralda. Nuestra inclinación a la diáspora ha sido y es legendaria. Al igual que Hemingway, no encontró ningún puerto sin marineros estonios. No es sencillo descubrir rincón del planeta sin presencia asturiana. Aunque compartamos con otros pueblos esa propensión, esa inclinación nómada, en el caso nuestro resulta chocante por tratarse Asturias de un solar colmado de riquezas que ni debería obligar a partir por necesidad, ni en búsqueda de mejores lugares por otras razones. Es más, pese a que los asturianos nos alejemos, retornamos una y otra vez, como el salmón, a nuestros fecundos ríos, como el perro, como el elefante. Y esto profundiza aún más en ese enigma errante que compartimos los asturianos. La nómina de Astures desperdigados por el mundo es antológica. Recién llegado a su hotel de Hanoi, tras volar día y medio desde el aeropuerto de Asturias, con 1000 escalas de por medio y tener que sortear a su llegada un severo tifón que le llevaban el taxi con agua hasta los cristales del vehículo, un noreñense se sorprendió al ser abrazado calurosamente en la recepción por otro noreñense que merodeaba por allí y le había escuchado su inglés con un acusado acento de noreña. Este noreñense se iba de viaje de novios allí y tuvo que estar
bueno, pues atendiendo a ese vecino que no conocía porque no sabía ni una palabra de inglés. En Trujillo, la hermosísima e histórica capital virreinal del norte peruano, unos de sus más céntricos establecimientos de hostelería se llaman el Asturias y el Oviedo. Carlos lo puede corroborar. Y la más importante marca de ron de la zona lleva el nombre de Cartavio, el encantador pueblecito de Coaña, en la costa occidental de nuestra región Astur. Hace unos años, el nieto de un emigrante de Cangas de Onís emocionó a millones de australianos entonando el Asturias Patria Querida en un célebre programa televisivo en las antípodas, una especie de operación triunfo de Australia. Ganó con esa canción el programa. Imposible tarea la de conseguir un catálogo exhaustivo de las historias protagonizadas por los asturianos a lo largo y ancho de la tierra, tanto en el pasado como en el presente, quizá porque este fenómeno migrante nos imprime un talante singular, permitiéndonos de paso huir de nacionalismos sectarios que asoman su patita y de otras neurosis colectivas tan en boga. Lo que los estudios sociológicos dicen acerca de la extraordinaria imagen externa de los asturianos es posible que responda a la realidad. Ayuda mucho que nuestros paisajes sean de los más bellos de Europa y contemos con una naturaleza inigualable, que nuestra gastronomía e historia sean reconocidas o que la cuna espiritual de Europa se ubique precisamente en una modestísima cueva del Monte Euseba. Pero lo fundamental de ese liderazgo tal vez surja del carácter del asturiano como persona noble y campechana, directa, emprendedora fuera, y simpáticamente fanfarrona, escéptica y chauvinista según se tercie, con fina ironía y férrea determinación de no dejarse embaucar por el primero que llega, y que también sabemos disfrutar, me temo que a veces con liviana moderación, de los placeres terrenales. Preguntado Churchill sobre qué opinaba de los alemanes, contestó que no podía dar una respuesta porque no los conocía a todos. Esa sabia afirmación es predicable de cualesquiera otros ciudadanos de una u otra parte. Pero eso no quita para que, sin caer en estereotipos, puedan distinguirse ciertos atributos entre los individuos de determinada procedencia o de otra. Los que reunimos los asturianos, pienso que son francamente seductores. Como certifica además la estadística, cuando se pregunta en las encuestas sociológicas cuál es la persona de la región que resulta más simpática o más antipática para unos o a otros, ¿no? Los españoles. ¿Acaso por fundarse en rasgos naturales y espontáneos, alejados por definición de la doblez y del cálculo interesado tan extendidos por otros países? Este libro que presentamos hoy recoge las consideraciones sobre Asturias y los asturianos de un autor que no solo ha nacido y se ha criado en el Principado, que tiene profundas raíces allí, sino que jamás ha dejado de lado a su terruño, aunque haya conocido otras realidades por ahí, por España, por el mundo. Estas reflexiones han visto todas ellas la luz en el diario La Nueva España a lo largo de los años, precisamente bajo el mismo título de este libro. Me preguntaba el director de La Nueva España el otro día cuántos artículos, y me puse superan los 250. Pero aquí solo hay 70 que están solo dedicados a Asturias. Los otros son de temática que puede ser perfectamente de cualquier otro sitio. Se reúnen ahora, digo, en un único texto, agrupados en dos grandes apartados, como decía Lalo, el que se refiere a la región en sus aspectos más generales y el que tiene que ver con algunos retratos de personajes capaces por sí solos de representar a su querido solar. Yo voy a hacer, no quiero cansarles mucho, voy a hacer simplemente algunas pinceladas de lo que primero digo en la primera parte del libro y también tres pinceladas de esos
40 personajes que cito en el libro. Y empiezo por algo que el propio Azcona indicaba al comienzo. La galería del orden del día que recibe al visitante en el madrileño Palacio de las Cortes ya avisa de la profunda huella asturiana que alberga ese histórico inmueble. El primer busto que uno se encuentra allí, nada más entrar, cuando están todos los periodistas intentando recabar alguna información de alguien ese pasillo que va directamente al hemiciclo, nada más entrar. Como digo, el primer busto que uno se encuentra allí es el del prohombre gijonés Melquiades Álvarez. Enfrente, donde siguen los periodistas recabando a los políticos sus impresiones, justo enfrente está otro asturiano, el inmortal riosellano, el divino Agustín de Argüelles. Pero entramos en el hemiciclo. Ya dentro del hemiciclo miramos hacia arriba donde estaban las balas de Tejero. En el medallón central de la alegoría de España, pintado en su bóveda, cerca del lugar donde, como digo, impactaron esas balas, Isabel II se hace acompañar por 13 glorias de España de todos los tiempos, desde el Cid a Colón, pasando por Cervantes, por Lope o por Velázquez. Entre esos nombres se cuelan de nuevo dos ilustres asturianos, un tinetense y otro gijonés, Campomanes y Jovellanos, los dos además los únicos representantes en el fresco del derecho hispano, del derecho en España. Por cierto, el cetro y los demás atributos de que se sirve la reina quiso Rivera que simbolizaran la monarquía surgida en los montes de Asturias por don Pelayo. Pocas estancias de la sede legislativa española dejan de recordar al Principado, aparte del hemiciclo. En el Salón de Pasos Perdidos puede verse retratado al tantas veces diputado por Oviedo y fugaz líder de las Cortes Evaristo Fernández San Miguel, con plaza en Gijón y con plaza en Oviedo. Y en el pasillo de presidentes de la primera planta, una abultadísima lista de egregios hijos de la región posa para el pincel de los principales autores de cada época. Allí se cuelgan los imponentes cuadros del Marqués de Pidal, de Alejandro Mon, de Posada Herrera, de nuevo de Melquiades Álvarez, de manos de un paisano suyo, Nicanor Piñole, o del gran Torcuato Fernández Miranda, que ahí también figura. Álvaro Delgado Ramos firma el genial retrato dedicado a Fernando Álvarez de Miranda. Estos patricios, junto con el candamino Alonso Cañedo, los obetenses Vázquez Canda y Queipo de Llano, el salense Calello Miranda, el ayerano Posada Rubín de Celis, el franquino de la Vega Infanzón, el somedense Flórez Estrada o el tinetense Riego, figuran esculpidos en el mármol de las máximas autoridades de las Cortes en sus más de 200 años de andadura. Como hoy, Como hoy, Hasta es de origen asturiano el precioso reloj que marca las horas en la Recoleta Biblioteca del Congreso, una exclusiva pieza tipo ojo de buey. Se lo encargó, siendo presidente del Congreso, el llanisco Posada Herrera, a un relojero decorado, Basilio Sobrecueva Millar, al que su proverbial inquietud le había llevado a conocer los secretos de la técnica alemana y suiza antes de montar en Cangas de Onís una prestigiosa fábrica de la que saldría esa joya que sigue dando la hora en la Biblioteca del Congreso. De la extraordinaria colección de estos mudos testigos de la historia que atesora el Congreso, el de la biblioteca destaca especialmente por su sencilla elegancia, una mezcla prodigiosa de artesanía, ciencia y tecnología elaborada en tierras cannesas. Cuando los herederos del trono juramentan la Constitución como príncipes de Asturias, lo hacen, por tanto, en el mejor lugar posible,
a la vista de las referencias innumerables que albergan los nobles muros sobre Asturias, de donde se reúnen los diputados. Pero también estos datos nos sirven para recordarles a los de la LOGSE y a los que no lo son, que cualquier tiempo pasado fue en Asturias mejor. Sin duda, la relevancia institucional que aquí en Madrid tuvieron durante siglos los que cruzaban el Pajares, como dice un amigo mío, en áreas subpajarianas, tiene difícil comparación con nuestro peso de hoy. Un acentuado declive que no solo se hace palpable en esa notable, palpable pérdida de influencia en España, sino la deriva decadente en la que llevamos instalados décadas y más décadas. Un simple recorrido por la carrera San Jerónimo confirma que la impronta Astur en la política española ha ido decayendo, acompasada con el ocaso que hemos padecido en otros múltiples órdenes, desde el demográfico al socioeconómico o cultural. Por eso haríamos muy bien en aprovechar estos recuerdos como verdadero revulsivo para recobrar la autoestima colectiva, un necesario acicate para recuperar de una vez el nivel que nos corresponde como sociedad pujante que siempre hemos sido y nunca tendríamos que haber dejado de ser. El segundo tema que les quisiera indicar, del que me quisiera ocupar, también lo tocó Lalo Azcona. Miren, se suceden planes y más planes con gran aparato publicitario en Asturias, pero seguimos aguardando el plan principal para el Principado, aquel que oriente nuestra estrategia a medio o largo plazo. No lo digo yo, lo advierten quienes están metidos desde hace bastantes años en la gestión empresarial asturiana. Como para los barcos sin destino cualquier viento es bueno, el del Principado acumula millas surcando mares arrolados sin otear puerto a la vista. Saltamos de un asunto a otro, vamos a salto de mata, sin brújula que señale el norte. El caso energético es paradigmático y recurrente. De excedentarios en electricidad, que debíamos exportar no hace mucho, nos hemos convertido en justo lo contrario. Y mientras demolemos centrales, en otros lugares no muy lejanos se levantan. O permitimos que algo tan vital como unas plantas de energías renovables decaigan administrativamente si se divisan desde el campanario del pueblo sin habitantes, aunque antes hayan superado rigurosas evaluación de impacto paisajístico. Los que debieran fomentar la implantación de nuevas fuentes energéticas se afanan en poner palos en las ruedas, mientras vuelan a regiones vecinas multimillonarias inversiones, haciéndolo con ellas unos recursos fiscales y puestos de trabajo que nos vendrían de cine. Celebramos igualmente que el balance demográfico pueda equilibrarse con la llegada de inmigrantes y sus familias numerosas, pero no sé si estamos considerando como corresponde lo que eso podría suponer para las arcas públicas en términos prestacionales, al venir la mayoría a cubrir trabajos con salarios reducidos y de limitado valor añadido. Sería formidable que fueran empleados con rentas capaces de mantener a los suyos con ciertas garantías, pero no cuando esa pesada mochila la debe soportar un presupuesto ya lastrado por infinidad de cargas cada vez más complicadas de sufragar por unos impuestos inalcanzables para las clases medias. Renunciamos asimismo a especializarnos en el ámbito académico, potenciando la salida del talento y la pobre atracción al que pudiera presentarse de fuera. Hacemos en ese terreno lo que se hace en todos lados, compitiendo con instituciones educativas de mucha mayor potencialidad y de recursos, cuando podríamos singularizarnos en estudios que recabaran la atención del mundo, la atención de Europa, la atención de España, como los relacionados con la tercera edad, con la industria, con el aprovechamiento de los recursos naturales ligados al campo o al mar.
Incluso forzamos a emigrar a nuestros chavales por falta de plazas de determinadas titulaciones como medicina, censurando la implantación en Asturias de alternativas privadas que llegan a poder retenerlos. Es que es de aurora boreal. Tampoco existe verdadera intención de impulsar el tejido emprendedor, como lo revela el creciente interés de los jóvenes por acceder al primer empleador de Asturias, que es la administración pública. En mi época barcelonesa, al concluir los cursos, solía preguntar a mis alumnos acerca de sus inquietudes laborales. Yo gasté 17 años allí. Solo una minoría aspiraba al empleo público. En Asturias es justo al revés. Lo sigo comprobando todos los años en mis clases. Se impone cambiar esa mentalidad del puestín que decía al lado, porque en ningún lugar del planeta tienen futuro coyunturas de ese tipo. Urge, por tanto, un proyecto estratégico, un plan Asturias 2050 o 2030, si me apuran. Precisamos saber hacia dónde vamos, hacia dónde nos encaminamos, y en ese propósito debiéramos estar convocados todos, desde políticos a ciudadanos, a través de las estructuras concebidas para canalizar la voluntad general. He apuntado apenas unos 3 de los innumerables retos que tenemos por delante y debemos o deberíamos analizar si queremos un porvenir razonable. Los problemas de autoestima colectiva de existir se mitigan despejando las dudas sobre lo venidero, nunca regodeándose en una cháchara que aburre hasta las piedras, porque nuestra sociedad demanda hechos y no palabras. ¿Somos la España verde? Sí. Pues deberemos sacar partido de eso, por ejemplo. O concentrémonos en nuestras demás fortalezas, que son bien conocidas, y sobre todo fijémonos en el mapa de ruta que hemos de emprender. No vaya a ser que nos volvamos a dar de bruces con las adversidades, con esas adversidades que siempre reserva la improvisación a los que carecen de luces largas. Otro de los temas que quiero indicarles es el que se refiere a un hecho diferencial. Ahora estamos en la financiación autonómica, y de la financiación autonómica nosotros llevamos 40 años omitiendo esto que yo les voy a contar aquí, que ya no sé cómo decir, no sé si empezar a dar voces para decirlo. Esto lo he comentado y miren, el único que trató, cuando yo se lo comentaba, que cursó algo fue Antonio Trevín, porque Antonio Trevín lo llevó a su partido y en su partido no le hicieron ni caso. Yo quisiera tener un recuerdo para Antonio Trevín. Para equiparar el nivel de vida de todos los españoles, los poderes públicos, abro comillas, dispensarán un tratamiento especial a las zonas de montaña, cierro comillas. Esto no lo dice Antonio Trevín, ni lo digo yo, esto lo establece el apartado segundo del artículo 130 de la Constitución. No hemos dicho ni mu los asturianos sobre este hecho diferencial. Repito, los poderes públicos dispensarán un tratamiento especial a las zonas de montaña. El Principado es la región española más montañosa, con amplias superficies con un nivel superior al 50%. Por lo tanto, nosotros no necesitamos obtener más ingresos concibiendo un idioma de laboratorio o sirviéndonos políticamente de él, ni tampoco adulterando nuestra historia para engendrar imaginarios nacionalistas de cartón piedra. Solo con poner encima de la mesa este hecho diferencial ya plasmado en nuestra Carta Magna debiera bastar para lograr la parte significativa de esa tarta presupuestaria. Por supuesto que contamos con otros elementos que habrían de contribuir a dotarnos de los necesarios recursos en esta financiación, pero muchos de ellos guardan íntima relación con nuestra singular condición orográfica. Piénsese en la vertiginosa caída demográfica o en el acelerado envejecimiento poblacional, mayor en áreas en las que cuesta llegar por su geografía escarpada. Como es natural, llevar los servicios públicos a esas comarcas tiene un coste muy significativo, difícil de asumir sin perras suplementarias procedentes de las arcas públicas de la solidaridad colectiva española. Además, la protección de este precepto reserva a las zonas de montaña se extienda a la totalidad de los sectores económicos que en ellos se desarrollen, alcanzando a buena parte de la región.
Así lo prevé también la política comunitaria en esta materia, considerando como menos favorecidas aquellas regiones accidentadas como Asturias, motivo por el que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea exige reforzar la cohesión socioeconómica y territorial a través de distintos fondos e instrumentos financieros. Esta previsión constitucional que nos ocupa no es una mera recomendación o un consejo de naturaleza política, no es una pía intención, es una norma. El propio Tribunal Constitucional recordó en una de sus más tempranas sentencias de 1982 que constituye, abro comillas, un deber impuesto a los poderes públicos, cierro comillas. Su poderosa carga finalista, por tanto, se dirige a equiparar el nivel de vida de todos los españoles y a favorecer a determinados sectores a través de técnicas de intervención administrativa que eliminen los desequilibrios estructurales con especial tratamiento de nuestras zonas de montaña, que es donde se producen con especial intensidad. En consecuencia, junto con los principios constitucionales de solidaridad interterritorial o unidad del orden económico, el mandato orientado a dotar de un régimen especial a regiones como la nuestra tiene necesariamente que ser esgrimido por aquellas comunidades autónomas como Asturias que cuentan con tantísimos kilómetros cuadrados de estos suelos en alto. Con ello sobrarían artificios, insisto, aspavientos o palabrería de mayor o menor calibre para exigir una financiación razonable en Asturias. Pero claro, todo esto que estoy diciendo hay que ponerlo en conexión con lo que decía al comienzo de la irrelevancia política. Aunque el reparto de esos dineros ya sabemos que pasa hoy por maniobras orquestales en la oscuridad orientadas a conseguir propósitos coyunturales que nada tienen que ver con las necesidades objetivas de España, me han oído bien, y en las que Asturias tiene escaso pito que tocar por nuestra irrelevancia política, al menos deberemos saber utilizar las herramientas legales de que disponemos, y esta, vinculada a nuestra singularidad montañosa, no me parece que sea especialmente insignificante, aparte de estar, como insisto, contemplada en la ley de leyes. De no surtir efecto su invocación y condenarnos al furgón de cola en la distribución de estos cuartos autonómicos, sabremos entonces que de nada sirven las solemnes proclamaciones constitucionales, por más que sus primeros beneficiarios seamos los primeros también en desconocer, en olvidar la existencia de esta palanca que nos podría dar eso que realmente nosotros necesitamos. Y la segunda parte del libro es, hablo de de un montón de asturianos, pero como tenemos aquí aquí se habló de Álvaro Delgado, era, como decía Lalo, yo tuve la fortuna de disfrutar de aquellas... Bueno, realmente él tenía dos tipos de tertulia. Tenía una tertulia en la mañana, que era la que yo estaba con mi padre, y tenía otra por la noche, que era en la que yo por edad no frecuentaba, ¿no? También tuve conocimiento de esas reuniones nocturnas, pero de la que yo puedo hablar es de las diurnas, ¿no? Pero especialmente de los comentarios, algunos se comenté a Álvaro Delgado hijo, que me había hecho que alguno que recuerdo especialmente, de forma especialmente viva, no lo cuento en el libro, tampoco lo puedo hacer público aquí, pero que era sobre sus andanzas en el frente del Ebro cuando estuvo en la guerra civil, ¿no? Y lo que hacían los soldados al terminar la guerra civil, que me recordaba mucho aquella película de La Vaquilla, que era cuando el frente se cerraba y se iban todos a un sitio donde iban los soldados a descansar, ¿no? Y ahí se encontraban, bueno, pues de esas historias me contó contaba Álvaro Delgado algunas, y sobre todo yo lo que veía era la cara especialmente de un tío mío, que era mi tío Enrique, también médico, que lo escuchaba como lo que estaba diciendo él era algo que yo como niño no pestañeaba. Sin embargo, mi tío Enrique no le parecía bien. Yo no sé si lo que él estaba compartiendo o que yo de niño estuviera escuchando aquello. Nunca lo supe pensar, pero desde luego a mí me divertía mucho y encima la forma de expresión que tenía, porque era un orador de primera. Después en invierno,
como él vivía aquí en Madrid, lo veíamos en televisión, en una tertulia televisiva, en aquella televisión de las dos cadenas que tú también conociste, y él participaba activamente, y aquello era una gozada, porque era una persona con una capacidad, pero no una persona con una gran capacidad de expresión natural, sino también con una cultura extraordinaria. Él iba corriendo, él salía de su estudio, o iba para el estudio, o iba para su casa en Navia, porque él era un trabajador infatigable, y en una ocasión le dijo a mi padre, dice, oye, ¿tú por qué te paras con este, con el otro? Entonces mi padre dice, bueno, porque se para conmigo esta persona para y tal. Y dice, no, yo no hago eso, porque la vida es muy corta como para pararte con gente que realmente no te aporta y no tienes demasiado que aprender o de tal, que no te aporta demasiado, ¿no? Pero eran cosas que no lo decía con ningún tipo de toque elitista o tal, sino era por su gran sentido práctico. Era desde luego una persona extraordinaria. Ahí cuento algunas cosas también, su elegancia y su en fin, pues también de su mujer, la madre de Álvaro, también tengo unos recuerdos imborrables, ¿no? Era gente irrepetible, pero literalmente irrepetible. Yo no me he encontrado, de estos retratos que yo me encargo de hacer, no me he encontrado en la vida, yo me he encontrado al comienzo de mi vida con esa serie de personajes, pero me cuesta mucho encontrarlos ahora. Nosotros estamos ahora mismo viviendo una sociedad que se ha normalizado, se ha estandarizado de tal magnitud que vamos a ver, personalidades, personas como Álvaro Delgado, como Gracia Noriega, por ejemplo, como Ignacio Gracia Noriega, con esas personas, unas personas de una riqueza extraordinaria que realmente ahora mismo a mí me cuesta mucho. Y cuando encuentro a un personaje así, Pipo, alguna persona que me llama la atención por algún motivo, pues entonces es cuando trato de intentar pintarles al óleo o hacerle una semblanza, porque es realmente la segunda parte del libro es la que más en fin, me alegra. Está también aquí Luis de la Ballina. Yo con a su padre le debía muchísimo, mucho de lo que yo soy profesionalmente, que se dijo por parte del presidente al comienzo, tiene la sombra de Juan Luis de la Ballina Velarde. Yo estaré eternamente agradecido a Juan Luis de la Ballina Velarde. Y además cuando tú necesitas algo, una ayuda de alguien, y esa persona te ayuda, esa persona ya nunca jamás va a dejar de formar parte de tu patrimonio personal. Y a mí, Juan Luis de la Ballina Velarde, tengo ganas de decir algo que no puedo decir, de una confidencia. Yo creo que a Luis se la comenté alguna vez, sobre la intervención que él tuvo cuando en Asturias se rompió el gobierno asturiano, la única vez que gobernó un partido que no fuera el Partido Socialista, la intervención que él tuvo en ese asunto. Y digo que no lo voy a hacer público porque él no está entre nosotros, y yo no sé si a él, no tengo claro que a él le fuera a gustar que yo dijera eso, pero lo que sí les puedo decir es que la intervención de él fue muy activa, en la sombra, para que eso se evitara, pero que al final no pudo ser por las circunstancias humanas, sobre todo porque nos topamos con la personalidad humana. Pero sí me gustaría hacer referencia somera a tres de los personajes que yo toco ahí. Está sentado en la primera... Hay dos mujeres en el libro. Me preguntaron el otro día ante la televisión ¿por qué no había más mujeres? Y bueno, yo me he encontrado con esas dos mujeres que me parece que son interesantes. Yo soy partidario de la equidad, no de la... yo de la igualdad sí, pero yo soy más partidario de la equidad. Esas dos mujeres que están ahí son la madre Covadonga, en el Ayacucho de plomo. Esa mujer entraba en la cárcel de Ayacucho. Esa es una mujer que no sé si está en su proceso, en una dominica de Campomanes, que gastó toda su vida en el Perú, Ayacucho, Corita la llamaban, ¿no? Pero está sentada aquí Maripaz Bondal. A ver. Lo tengo escrito en el libro, lo he dicho a mucha gente. Lo que nos pasa a los asturianos es que, como a mí me decían en casa, que había que sacar la plata cuando venían visitas de postín, ¿no? Había que sacar la plata. Yo trato en esa segunda parte del libro sacar la plata.
porque quiero que se vea, tanto los asturianos como la gente de fuera, la plata que tenemos. Uno de los jarrones de plata que tenemos es Maripaz Pondal. Maripaz Pondal trabajó a las órdenes de Buñuel, trabajó en películas que en la Berlinale, el Oso de Berlín, fueron galardonadas, trabajó a las órdenes de Garci, se recorrió España entera recitando a los grandes de la literatura española. ¿Qué estamos esperando para darle la medalla de Asturias a Maripaz Pondal? ¿A qué estamos esperando? ¿A qué estamos esperando? Maripaz Pondal es una persona además que ella, como también es salmónida, como nos pasa a los asturianos, somos salmones, nosotros nos vamos fuera pero volvemos. Muchos que estáis aquí, tenéis esa característica. Camilo Simal también es salmónido, es decir, estamos yendo y viniendo, salimos pero volvemos, ¿no? Bueno, pues esa condición de salmónida lo hace que es que ella no solo vuelve a Asturias, sino que vuelve a su Oviedo del alma, vuelve a Oviedo, donde ella quiere estar en Oviedo. Y ella es una persona que ama, es decir, ella perfectamente podría haber sido, si estuviera, lo digo también respecto de otro, de Sela, aquí hay una persona que es cercana a la familia Sela, Covadonga Martínez, también sale, por cierto, su hermano, en el libro, Moreno, la Ría de Moreno, la Ría de Navia, que debería ser llamarse Ría de Moreno, porque él estuvo durante toda su vida dejando la piel allí. Otro que no sabemos a qué estamos esperando para que en Navia le pongan una calle o le pongan un busto o una plaza. No sé, hay cosas que yo no me explico cómo no, a qué estamos esperando. Pero en el caso de ella, yo lo cuento respecto de Sela. Si Alejandro Sela fuera un señor de Castropol, de Villadebelle, si Alejandro Sela fuera, por cierto, íntimo amigo del padre, íntimo amigo y compañero de fatigas de Álvaro Delgado Ramos, ¿no? Si Alejandro Sela, un cuadro sin sombras no es un cuadro, es decir, el claroscuro es básico para todos estos personajes que aparecen ahí, y aunque yo trato de hacerlo con un trazo amable, hay veces, Sela, pues sí, hay también pues un legendario mal humor que él tenía o que él gastaba, y tal, bien, eso también yo tenía esa información, pero lo que digo, si Alejandro Sela fuera catalán, el aeropuerto del Prat se llamaría Aeropuerto del Prat Alejandro Sela. No sé por qué tenemos esta tendencia de los mejores de la tribu no ponerlos por delante. Y Maripaz es una de las mejores de la tribu, como los que yo pongo ahí. Acabo de mandar al periódico, saldrá mañana pasado o dentro de unos días, algo sobre Pedro de Silva. Ha cumplido 80 años Pedro de Silva. Pedro de Silva es otro de los grandes de la tribu, por ejemplo, ¿no? Es decir, estamos rodeados de gente de una gran potencia de fuego, de una gran capacidad. Lalo es nuestro embajador aquí en Madrid. A mí me consta que él ha estado siempre pendiente del asturiano cuando llega, como Paco Martínez Soria, con los chorizos y con la gallina, él pues le echa una mano, le ayuda, le dice, oye, yo conozco a este, al otro, al de más allá, yo te puedo echar una mano, puedo ayudar. Lalo es una persona que está permanentemente al servicio de quien le llama a su puerta. Yo Lalo lo conocí como el mejor presidente que ha tenido el Consejo Social de la Universidad de Oviedo. Me han escuchado bien. Yo he estado en ese órgano de gobierno de la universidad, nombrado por el Parlamento asturiano, pero a instancias de un grupo parlamentario que no era el que le había nombrado Lalo. Y con Lalo, lo que hizo Lalo durante aquellos 2 mandatos fue hacer una hermandad, una fraternidad en todos los que estábamos allí. Recuerdo, tengo Lalo una gran relación con Bakunin, ¿te acuerdas de Bakunin? Él llamaba Bakunin al representante de Comisiones Obreras, que era un señor igual que Bakunin, tenía una pinta de una grandísima persona, pero tenía, bueno, pues una imagen bakuniana, Bien,
Al final lo que hizo fue de aquello que era un órgano de gobierno de una grandísima responsabilidad y sobre todo en términos económicos y de todo tipo, él lo que hizo fue algo que apetecía estar todos los meses. Y además les tengo que decir otra cosa, lo dije cuando un jurado unánimemente le otorgó la Murabela de Oro en su cudillero de la infancia, ¿no? Nos invitaba a comer a todos al término de cada consejo de su bolsillo. Sí, sí. Unos fartones todos. Sí. Bueno, Los invitaban a comer. Ya. Es decir, eso... Bueno, fijaos una cosa, para hacer caótica la presentación. Como habéis visto, el abogado, el profesor, primero nos riñó, pero nos riñó mucho. Es que nos riñó, él riñónos primero. Luego empieza a hablar de las personas y entonces le sale esa beta melancólica, afectuosa, tan cercana, que consigue que todo el primer discurso nos lo creamos más, porque no es solo la bronca de un político que sale y grita cuando se sube a un estrado y empieza a reprender a todos y a prometer cosas que luego no va a cumplir, ¿no? Él hace una reflexión, yo creo que es lo brillante, no solamente del libro. Que no termine. Sí, termina ya. Acaba, porque vamos a beber algo. No, rápido nada más. Habrá que ir a beber algo. A ver, el último personaje. El último es Aurelio Menéndez. Aquí está su sobrino Adolfo. A ver, Aurelio Menéndez, que por cierto, hoy su hijo Pablo me dijo, es que, espérate, mi padre, todos esos escritos que tenía, divagaciones sobre Asturias, los publicó en un libro que se lo presentó en Gijón Pedro de Silva, precisamente hace unos años, ¿no? Bien, él me comentó, y lo cuento en el libro, algo muy poco conocido. Él, uno de los padres del derecho mercantil español, cuando llegó a la Universidad de Oviedo, Torcuato Fernández Miranda lo fichó. Era un portento, no un estudiante con beca, pero un estudiante de primera división. Lo fichó al terminar la carrera para el Departamento de Derecho Político, para que se dedicara a formarse como especialista en Derecho Político. Y él ahí, a mí me contó don Aurelio que empezó durante años pacientemente a leer unos tochos enormes, unos libros gordísimos de teoría del Estado, de Fostor y de tal, y de Jimmy. Él había estudiado la carrera de Derecho porque su padre, que tenía un comercio, le agobiaba mucho en ese comercio de Gijón. La letra de cambio, el pagaré, los efectos. No los entendía. Era un hombre que procedía del medio rural y eso era una preocupación para él enorme de los proveedores, ¿no? Y por eso el hijo quiso estudiar Derecho para ayudar a su padre. Y en aquellos libros gordos de Torcuato Fernández Miranda no había ningún pagaré, ningún cheque. No estaba la cara de su padre allí. No estaba nada que lo podía resolver. Los fines de semana, cuando estaba en Gijón con el padre, le preguntaba al padre, bueno, ¿y esto? Estoy en ello, todavía no acabé. En un buen día se arma de valor y le dice a don Torcuato, maestro, yo aquí no veo el derecho para el que yo hice la carrera, para ayudar a mi padre. Le estuve explicando que quería dedicarse al derecho mercantil. Y Torcuato Fernández Miranda le dijo, no, tú me estás contando una milonga, porque tú lo que quieres es ganar dinero. Y con el derecho mercantil se gana mucho dinero, y con el derecho político no se gana dinero. Entonces no me cuentes milongas, porque eso no es así. Le aseguro que no. Bien, la vida hizo que Aurelio Menéndez se juntara con Rodrigo Uría, hicieran carrera académica y carrera profesional y montaran uno de los grandes despachos que hoy en día existe en España, Uría Menéndez. Y viviendo aquí en Madrid se veían con una frecuencia don Aurelio y don Torcuato. Y lo cuento en el libro porque me lo contó el propio don Aurelio. En un sarao como estos, una presentación, una conferencia en un hotel, le dijo, cuando ya había triunfado, ya estaba triunfante, Uría Menéndez, le dijo don Torcuato a Aurelio, ya sabía yo lo que te había dicho en Oviedo,
hace 40 años que iba a ser así, porque a ti se te veían las trazas. Es decir, tú lo que querías era ganar dinero y montar un despacho como el que tienes ahora. Y él, envalentonado, le dijo: no es así, y quiero que resolvamos de forma definitiva este tema para explicárselo con todo el lujo de detalles 40 años después. Quedaron a la siguiente semana, no, a la siguiente. Esa conversación no pudo tener lugar porque falleció de un infarto Torcuato Fernández Miranda en Londres, donde había ido a ver a su hijo que le estaba formando como médico. Cuando a mí me lo dijo, Aurelio dice: fue en la mayor amargura que yo tengo sobre ese tema. Pero ¿saben lo que les digo? Que eso ya lo han hablado en el cielo los dos. Ya puedes hablar. Muchas gracias. La senadora Teresa Mayada, que está aquí delante, también agradecerle su presencia, que además sé que tenía comisión de la comisión. Pues muchas gracias, bienvenida Teresa, muchas gracias Javier, muchas gracias Lalo, y ahora yo creo que estás dispuesto a firmar libros. Bueno, así que... Bueno, o preguntas las que sé. Pregunta, venga, me va a ayudar mi hijo Javier, porque el que ha venido como Paco Martínez Soria en el tren con los libros, porque el RIDEA, como saben ustedes, es una orden, de franciscanos menores, es decir, no tenemos, somos mendicantes, una orden mendicante. Entonces me han dicho: no, tienes que llevarte 22 libros a 15 euros y después los tienes que traer el dinero. Entonces yo le voy a pedir a Javier, mi hijo, porque yo no voy a estar también, que por supuesto los derechos de autor se dan directamente al RIDEA, porque yo no he cedido todos los derechos de autor al RIDEA, no me llevo nada, tampoco me hubiera llevado nada, ¿no? Por favor. Bueno, quería simplemente... No, yo creo que puedes seguir, porque la verdad es que esto lo tienes muy enfocado para que tú hables, y la verdad es que a lo mejor te estoy interrumpiendo. No, por favor, muchas gracias. No, simplemente que como ha suscitado una cuestión muy importante, que es cuál ha sido el protagonismo de los asturianos en la política de este país, yo creo que lo has descartado con un par de bajonazos, pero la cosa tiene más enjundia, la cosa tiene más enjundia. Yo creo que los asturianos hemos sido muy importantes. Empezando por don Rodrigo, porque como decimos los asturianos, España es Asturias y lo demás tierra conquistada. Y es rigurosamente cierto, porque es que si no hay alguien que se opone a una fuerza invasora que tiene medios y recursos para hacerse con eso, desde luego acabamos a juzgados. Y los asturianos, hombre, hay mucha leyenda, hay mucha cosa, pero lo cierto es que ahí fue un punto de inflexión en el avance de las tropas que venían del sur de España, que venían de África, con el asunto aquel de don Julián, el mitú aquel que mala hora. Segundo, en la época más bonita que haya habido en los últimos siglos, que es la época donde el ser humano alcanza una especie de mayoría de edad, que es la época de la Ilustración. Es cuando el parlamentarismo liberal se entroniza, y ahí tenemos a personajes, hombre, Jovellanos es que fue un personaje, primero que fue un ilustrado, luego que cuando llegó la hora de la verdad y vinieron los amigos: oye, que ya están aquí los franceses, yo no me voy con ellos porque eso es una invasión, yo no puedo hacer, y se quedó solo Jovellanos. Jovellanos, el pobre hombre, tuvo una vida desgraciada, y además es muy probable, yo no lo sé porque a mí no me lo contó, pero es muy probable que también fuera desgraciado en el plano de la orientación sexual. Y llevamos 200 años con Jovellanos en el armario, que ya es hora de sacarlo a Jovellanos, porque a Jovellanos en Gijón le hemos dado el Teatro Jovellanos, la calle Jovellanos, la Plaza Jovellanos, la estatua Jovellanos, la casa de Jovellanos, el museo de Jovellanos. Bueno, darle la identidad, que ya va siendo hora. Mi profesor, que me dio sobresaliente, pero me robó la matrícula, José Caso González, que es el mayor jovellanista que ha habido, ha falsificado históricamente eso. Cójase el soneto cuarto a Enarda, y ahí se ve claramente de qué pie coquejaba Jovellanos. Hoy en día esto se ha regularizado, gracias a Dios,
Estamos en una sociedad donde estas cosas se admiten con toda tranquilidad y yo creo que se le debe de restituir a Jovellanos su personalidad. Y termino rápidamente. La transición, el otro gran momento que ha tenido este país. Y ahí tenemos una triada, pero absolutamente sensacional, porque tenemos la persona clave, y ahí está el libro de Alfonso, no lo habrás leído, de Alfonso Fernández Miranda, el sobrino de Torcuato, y ahí explica claramente que la persona clave en aquel momento, y no había otra, era Torcuato Fernández Miranda, era Torcuato Fernández Miranda. Y ahí se ve que todos le iban a besar el anillo, que todo el mundo pasaba por ahí, todo el mundo hacía lo que tenía que hacer para conseguir algo, porque Torcuato era el que mandaba en ese momento, no había otro. Segundo, el personaje clave para que la transición fuera un éxito, Santiago Carrillo, gijonés de pro, los dos gijoneses, Santiago Carrillo. Y a Santiago habrá hecho lo que haya hecho, una guerra civil, porque una guerra civil es una guerra sublime, infame, y ahí se hace de todo. Pero lo cierto es que en la transición chapó, porque este hombre, con la autoridad que tenía, puso esa autoridad al servicio de la transición. Y el tercero, Sabino Fernández Campo, que era también una persona que tuvo un mérito tremendo en esto. O sea que, menos decir que los asturianos no hemos tenido un protagonismo en los momentos estelares, los asturianos hemos dado el do de pecho. Mire, es que usted ha llegado tarde, pero yo, de lo que usted ha hablado, ya he hablado yo. ¿De acuerdo? Por tanto, no voy a cansarles al resto. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. No sé si alguien, pero ya digo, tenemos aquí al autor dispuesto a firmar libros que yo creo que merecen la pena. Así que muchas gracias a todos.